Doctores, buenos días. Nosotros somos estudiantes del curso de anestesiología y hoy presentaremos el tema de reanimación cardiopulmonar, un procedimiento esencial y que representa la diferencia entre la vida y la muerte en un paro cardiorrespiratorio. Mi nombre es Richard David Guayama Zamora y me corresponde desarrollar la parte introductoria donde hablaremos de la motivación, la importancia y los objetivos del tema. Bueno, quisiera comenzar con esta frase de Peter Safar, que es un anestesiólogo considerado el padre de la reanimación cardiopulmonar moderna, y que nos dice que salvar una vida no siempre requiere un milagro, sino que a veces solamente requiere actuar a tiempo, y que su mensaje nos va a recordar que la acción inmediata y entrenada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y que no siempre es necesario tener un desfibrilador a la mano o estar cerca de un hospital para empezar a tomar acción sobre un paciente, sino que la reanimación lo más temprano posible y de la mayor calidad posible va a ser la diferencia entre salvar a un paciente o no. Y lo otro es que la reanimación oportuna puede duplicar o triplicar la probabilidad de supervivencia, que esta frase se encuentra en las guías de la AJA del año 2020, y que va a ser muy importante y que además nos da la importancia de por qué estamos desarrollando este tema. La importancia del tema se debe a que la reanimación cardiopulmonar es uno de los procedimientos más importantes dentro y fuera del hospital. En anestesiología, cada segundo cuenta, especialmente cuando una complicación anestésica puede desencadenar un paro. Esto generalmente considerado dentro del contexto intrahospitalario o también operatorio, ¿no? También debemos considerar pues, que a nivel mundial se estima que solo 1 de cada 10 pacientes sobrevive a un paro fuera del hospital y que 1 de cada 4 dentro del, es decir, se tiene una estadística que fuera del hospital es hospitalario del 10% e intrahospitalario del 25%. Y que por eso reconocer, actuar y entrenarse son pilares que todo profesional médico debe dominar. Con respecto a la epidemiología, la supervivencia del paro cardiorrespiratorio varía mucho dependiendo de diferentes regiones, como vamos a ver en este gráfico. En países que tienen mayor entrenamiento comunitario, las cifras de supervivencia casi se triplican, como es el caso de Norteamérica, ¿no? En cambio, en Latinoamérica o en Perú, la falta de capacitación y el acceso a desfibriladores limita estos resultados, por lo cual podemos ver que hay una reducción de entre aproximadamente el 11% de Norteamérica a básicamente la mitad, que es el 5% en Latinoamérica y Perú, que manejamos la misma estadística. Por eso resaltamos la importancia de la educación médica y la difusión de las técnicas de RCP que son esenciales para reducir esta mortalidad. Con respecto a los objetivos, ese escenario tiene como objetivo general comprender a fondo la RCP desde sus bases fisiológicas hasta su aplicación práctica en el entorno anestésico. Y también buscamos que al finalizar todos los participantes reconozcan la importancia de actuar con rapidez, con buena técnica y trabajando en equipo. Tal como lo establecen las guías de la AJA. Como objetivos específicos tenemos describir la fisiopatología que causa el paro cardiorrespiratorio, explicar las etapas de la cadena de la supervivencia, como lo verán posteriormente con mis compañeros, detallar las maniobras de soporte vital básico y también el avanzado, reconocer la importancia del manejo posparo y pronóstico neurológico y promover la capacitación continua del personal de salud. Con respecto al contenido, vamos a ver la introducción, definición, fisiopatología, causas, RCP, tanto básico como avanzado, los cuidados relacionados al tema, los pronósticos y las conclusiones. Bueno, con respecto a la introducción, consideramos que la parada cardiorrespiratoria sigue siendo una de las urgencias más críticas en el ámbito tanto perioperatorio como extrahospitalario y además también intrahospitalario, que consideramos también el perioperatorio. La actuación rápida, organizada y basada en evidencias, es decir, tomando en cuenta los algoritmos, la calidad de las compresiones, que posteriormente les vamos a detallar, el acceso vascular, el manejo de la vía aérea y también el uso racional de los fármacos va a ser determinante para que el paciente tenga buena supervivencia y con buen pronóstico neurológico. Es decir, que a veces, si bien logramos reanimar al paciente, resucitarlo, este puede tener secuelas si es que no actuamos de manera rápida. En el contexto de anestesiología, la parada cardiorrespiratoria presenta particularidades, es decir, teniendo en cuenta sobre todo que actuamos desde un nivel perioperatorio, suele ocurrir en pacientes monitorizados, con acceso vascular disponible y con posibilidades de maniobras específicas, como por ejemplo la reacción farmacológica de fármacos anestésicos, la desfibrilación inmediata en centros seleccionados. También las recientes guías internacionales como el AJA 2020 o el Consejo Europeo de Resucitación en 2021 actualizan aspectos de los algoritmos, la calidad de la RCP, la monitorización fisiológica y te orientan hacia la práctica clínica, perioperatoria y en reanimación hospitalaria. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver ahora un poco lo de la definición de lo que vendría a ser el paro cardiorrespiratorio. Y lo que nos dice la Asociación Americana del Corazón es que esta se va a definir como el cese súbito, inesperado y potencialmente reversible de lo que es la función cardíaca, respiratoria y neurológica. Esto va a ser con la manifestación clínica de la ausencia de pulso, de la de respiración y la de respuesta neurológica. Este va a ser un evento tiempo dependiente, es decir, que cada minuto sin maniobra de la reanimación disminuye entre un 7 y un 10% la posibilidad de supervivencia. Esto según los datos de la Asociación Americana del Corazón. Por eso, entender sus mecanismos fisiopatológicos y sus causas es fundamental para actuar de manera rápida y eficiente durante la reanimación. Continuando un poco, vamos a ver ahora
lo que es la fisiopatología de lo que vendría a ser el paro cardiorrespiratorio. Y esto se va a producir cuando el corazón pierde su capacidad de mantener un gasto cardíaco efectivo. Esto puede deberse a una falla eléctrica, a una alteración mecánica o a una combinación de ambos. Cuando el gasto cardíaco se interrumpe, va a cesar lo que vendría a ser la perfusión sistémica. Esto va a ocasionar la hipoxia tisular, la acidosis metabólica y un desequilibrio intracelular. La hipoxia va a llevar a una rápida caída de lo que vendría a ser la producción del ATP, lo que esto va a concluir en una alteración del funcionamiento de las bombas de las membranas, como la del sodio, la del potasio y la del ATPase. En consecuencia, esta acumulación de sodio y agua dentro de la célula me va a producir un edema celular y finalmente una necrosis. Todo este proceso va a afectar de manera especial a lo que vendría a ser el miocardio y al sistema nervioso central, ya que estos van a ser tejidos o son tejidos altamente dependientes del oxígeno. Por ejemplo, en el cerebro, el daño neuronal irreversible puede comenzar en tan solo 4 o 6 minutos sin flujo sanguíneo, lo que va a resaltar la importancia de iniciar las maniobras del RCP lo antes posible. En cuanto a los mecanismos eléctricos, la Asociación Americana del Corazón identifica 4 ritmos principales asociados al paro, como vemos en el cuadro, que van a ser 2 desfibrilables y 2 no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables van a ser los que vendrían a ser los que tienen la fibrilación ventricular, caracterizada por una actividad eléctrica caótica del miocardio que va a impedir la contracción coordinada, y la taquicardia ventricular sin pulso, donde va a existir una actividad eléctrica organizada, pero sin gasto cardíaco efectivo. En ambos casos, la desfibrilación temprana es la intervención más importante para lo que es restablecer el ritmo normal. Por otro lado, los ritmos no desfibrilables van a incluir la actividad eléctrica sin pulso, en el cual la actividad eléctrica en el monitor pero perdón, en lo cual hay actividad eléctrica en el monitor, pero el corazón no va a generar lo que vendría a ser la contracción mecánica efectiva. Y por último tenemos a la sistole, que va a representar la ausencia total de la actividad eléctrica y mecánica. Por último, vamos a tener lo que vendría a ser las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. El AJA nos va a repartir o distribuir estas causas conocidas como las 4H y las 4T. Estas causas son fundamentales porque si se identifican a tiempo pueden ser corregidas durante la reanimación y aumentar las posibilidades de éxito. Las 4Hs van a comprender lo que vendría a ser la hipoxia, la hipovolemia, la hipo o hiperpotasemia y la hipotermia. En cuanto a la hipoxia, esta va a ser la causa más frecuente secundaria a lo que vendría a ser la obstrucción de la vía aérea, depresión respiratoria o fallo ventilatorio. La hipovolemia generalmente va a ser por hemorragias severas o pérdidas de líquidos que van a disminuir lo que vendría a ser el retorno venoso y el gasto cardíaco. La hipo y la hiperpotasemia y otras alteraciones metabólicas como la acidosis severa, que van a afectar directamente la excitabilidad y la conducción del miocardio. Y por último vamos a tener a la hipotermia, donde la baja temperatura corporal va a reducir el metabolismo y la contractilidad cardíaca. Por otro lado tenemos a las 4T, que van a agrupar las causas mecánicas o tóxicas. Estas van a ser el taponamiento cardíaco, que impide el llenado ventricular por acumulación de líquido en el pericardio, el neumotórax a tensión, en donde el aire va a quedar atrapado en el espacio pleural, va a comprimir lo que vendría a ser el pulmón y va a desplazar el mediastino, afectando así el retorno venoso. Tenemos también a la trombosis coronaria pulmonar, que va a ser responsable de lo que vendría a ser el infarto agudo de miocardio o del tromboembolismo pulmonar masivo. Y por último tenemos a las causas tóxicas o de sobredosis, que estas van a ser por consumo de fármacos depresores del sistema nervioso central, opiáceos o agentes que van a alterar la conducción cardíaca. Durante la reanimación, es vital identificar cualquiera de estas causas, pues va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, si nos viene un paciente en un paro secundario, una hipovolemia, el tratamiento no será efectivo si no hay una reposición adecuada de volumen, o en un paro por neumotórax a tensión, la desfibrilación no va a servir o no va a hacer efecto si antes no se realiza la descompresión torácica. Todo esto, todo este proceso va a resumir la cadena fisiopatológica del paro, que ya lo había mencionado, que es el colapso circulatorio, que va a llevar a la hipoxia, posteriormente a la acidosis, al daño celular y por último a la muerte tisular. Ahora sí le doy pase a mi compañera. Gracias. Bien, ahora voy a exponer lo que corresponde a la cadena de supervivencia y la reanimación cardiopulmonar básica, según las guías actualizadas de la American Heart Association en su última actualización, que es la actualización del 2020. Y es importante recordar que este tema es crucial porque el paro cardiorrespiratorio sigue siendo una de las principales causas de muertes súbitas a nivel mundial. Entonces, una atención inmediata y secuencial puede cambiar completamente el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, empezando con lo que es el concepto de la cadena de supervivencia.
La cadena de supervivencia es un conjunto de acciones ordenadas que lo que buscan es restablecer la circulación y la oxigenación lo antes posible en un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, cada paso está diseñado para mantener la perfusión cerebral y coronaria y así también reducir el daño neurológico de los pacientes. Un detalle importante aquí es que la cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno falla, alguno de los eslabones, de los elementos que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues el pronóstico del paciente va a caer drásticamente. Por eso es que la AJA, en su última actualización, nos insiste bastante en lo que es la coordinación entre el personal, la comunidad y los servicios de emergencia. Como mencionaba y podemos ver en la diapositiva, cada eslabón representa una fase crítica y, como vamos a observar también, es aplicable tanto dentro como fuera del hospital. Eh, Bien, aquí podemos encontrar los eslabones de la cadena de supervivencia. Y con respecto a estos, pues tenemos que tener en cuenta de que un paro cardiorrespiratorio puede ocurrir en cualquier lugar, en la calle, en el domicilio, en un servicio de emergencias, en la cama de un hospital o hasta en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, los elementos y el orden de estos, de la cadena de supervivencia, también difieren según el contexto, si la víctima sufre el paro dentro o fuera del hospital, o incluso si la víctima es un lactante o es un adulto. En este caso nos vamos a centrar en lo que es un adulto y ahí podemos observar en la diapositiva la cadena de supervivencia tanto intra como extrahospitalaria de los adultos. Y en la siguiente diapositiva lo que podemos observar es la cadena de supervivencia intra y extrahospitalaria de lo que son los pacientes pediátricos. La anterior, y bueno, la anterior. em, Ajá, empezando con lo que es la extrahospitalaria, el primer eslabón es el reconocimiento precoz y la activación del sistema de emergencias. Y aquí lo fundamental es que los testigos identifiquen rápidamente la ausencia de respuesta y respiración de la persona y así puedan llamar de inmediato al servicio de emergencias o activen el código local. El segundo eslabón en lo que es la extrahospitalaria para adultos es la RCP de alta calidad, que puede ser realizada incluso por personas que no son profesionales en este aspecto, pero siempre que hayan sido entrenadas anteriormente. Y bueno, la AJA 2020 nos enfatiza el concepto de Hands Only CPR. ¿Qué quiere decir? Que solo con presiones torácicas en adultos si el reanimador no está entrenado en las ventilaciones, porque lo más importante es mantener el flujo sanguíneo. El tercer eslabón, que es la desfibrilación temprana, pues nos habla de que es idealmente antes de los primeros 3 a 5 minutos del colapso. Y recordemos que los ritmos desfibrilables, es decir, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, son los que más se benefician de una descarga eléctrica inmediata. Luego viene el soporte vital avanzado efectivo, que incluye el manejo de la vía aérea, el monitoreo y los fármacos como son la adrenalina y la mioradona, según el algoritmo del paro. Y finalmente, los cuidados post-paro cardíaco integrados, que lo que buscan es mantener la perfusión, controlar la temperatura, proteger la función cerebral. Y bueno, aquí ya hablamos de la UCI, la ventilación controlada y la evaluación neurológica. Y finalmente, en ambos, que lo que encontramos es la recuperación. Y bueno, en cambio de lo extrahospitalario, en lo intrahospitalario lo que nosotros podemos ver es que la AJA resalta un punto previo antes que todos los que hemos mencionado, que es la vigilancia y la prevención del paro. Esto significa que tenemos que identificar los signos de deterioro antes de que ocurra el colapso mediante sistemas de alerta temprana y monitoreo continuo, especialmente en lo que son pacientes críticos. El segundo paso que colocan aquí es el reconocimiento inmediato del paro y activación del equipo de respuesta rápida. Y aquí no solamente hablamos de una llamada telefónica, sino de un equipo que debe estar correctamente entrenado y que acude en segundos con el carro de paro. Y a partir de aquí, bueno, los eslabones se repiten, los mismos que en la extrahospitalaria. Eh, bueno, el RCP de alta calidad, la desfibrilación temprana y los cuidados post-paro, ¿no? Y lo que es importante también mencionar es que la AJA nos recalca de que el objetivo no solamente es recuperar el pulso, sino lograr la supervivencia con una buena función neurológica del paciente. Es decir, no solamente el objetivo que tenemos es que el paciente viva, sino que conserve una calidad de vida adecuada después de este evento. Y bueno, en resumen, la principal diferencia entre ambas cadenas, la intra y la extrahospitalaria, es que la intrahospitalaria se va a enfocar en prevenir el paro, mientras que la extrahospitalaria busca actuar rápido una vez ocurrido. Y bueno, ambas se complementan dentro del sistema de atención de lo que es el paro cardiorrespiratorio. Bien, ahora hablando específicamente, bueno, si bien como hemos visto, la cadena va a diferir según la edad del paciente y según si es intra o extrahospitalario, vamos a hablar de todos esos elementos que tienen en común ambas cadenas y las cadenas en general. Comenzando con el primer eslabón, que es la prevención y la preparación. Para no redundar, vamos a hablar de temas importantes en estos elementos de la cadena. Y el primer eslabón de la cadena es la prevención.
La AJA nos recalca de que la mejor manera de tratar un paro cardíaco es evitar de que esto ocurra, ya que es importante aspectos como la educación de la comunidad, la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular en las personas, como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, y los programas de salud pública que fomentan este reconocimiento de síntomas de alarma, como dolor torácico y disnea, que ocurren antes de estos eventos catastróficos. Además, la preparación es muy clave, ya que implica capacitar al personal de salud, a la población y a las instituciones en planes de respuesta ante emergencias. En hospitales, esto, bueno, se va a traducir en lo que es sistemas de alerta rápida, monitoreo continuo que nos permite intervenir antes del colapso y así evitar todo el resto, el transcurso de esta enfermedad. Y bueno, un dato importante es que según estudios multicéntricos, cerca del 80% de los paros cardíacos intrahospitalarios son precedidos por signos clínicos detectables, lo que refuerza la importancia de todo lo que hemos estado hablando de los equipos de respuesta rápida como parte de la prevención activa. Con respecto al segundo punto, al segundo eslabón, que es la activación del sistema de respuesta a emergencias, este pues marca el inicio formal de la cadena. La AJA enfatiza mucho en lo que es la detección inmediata del paro y la activación oportuna del sistema de emergencias, ya sea el número local o el equipo de respuesta hospitalaria. Y en este punto, el tiempo es literalmente el miocardio, ya que cada minuto sin atención reduce la probabilidad de supervivencia entre el 7 y el 10% de los pacientes. La comunidad efectiva es esencial, ya que el operador o el personal entrenado debe guiar a los testigos o al personal no especializado en estos casos para iniciar las maniobras de RCP incluso antes de que llegue la ayuda, ya que como vemos, cada minuto cuenta. Y bueno, un dato importante es que en muchos países el entrenamiento de los operadores del sistema de emergencias incluye protocolos para reconocer paros cardíacos por teléfono, lo que ha demostrado aumentar significativamente la tasa de RCP por testigos. El tercer punto es la RCP de alta calidad que incluye la desfibrilación temprana. Y aquí empieza la parte activa de la reanimación. Y la AJA insiste en que la RCP debe ser de alta calidad. Ya vamos a ver en lo que es la RCP de alta calidad del adulto, qué es lo que hace que una RCP sea de alta calidad. Y algo importante a recordar aquí es que la integración del DEA en espacios públicos y hospitales forma parte de la estrategia, que ahí vemos el nombre, y esta pues ha cambiado radicalmente el pronóstico extrahospitalario. Y bueno, esta parte también se le suma lo que es la desfibrilación temprana, ya que esta es fundamental en ritmos desfibrilables como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Y una descarga precoz del desfibrilador restaura el ritmo efectivo y mejora la supervivencia de hasta un 70% de las personas si es que se aplica dentro de los primeros 3 minutos. El cuarto son las intervenciones de reanimación avanzada. Y bueno, una vez que llegan los equipos especializados, se pasa a la reanimación avanzada. Y aquí ya hablamos del manejo de la vía aérea, de la administración de fármacos, como los que ya hemos mencionado, del monitoreo continuo de ritmo cardíaco. Y el objetivo aquí es lograr el retorno a la circulación espontánea, pero también identificar y corregir las causas irreversibles del paro, las que ya hemos visto en clase varias veces, las 5H, las 5T, hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hiperpotasemia, hipotermia, taponamiento, trombosis de la coronaria pulmonar, neumotoras, atención y toxinas. Y bueno, acá es importante mencionar que la AJA recomienda reevaluar la calidad de las compresiones incluso durante la reanimación avanzada, porque la fisiología del paciente siempre manda, no el protocolo. Em, como punto 5 tenemos los cuidados post-paro cardíaco, que es el quinto eslabón y que hoy se considera tan importante como la propia reanimación, ya que una vez que se logra el retorno de la circulación espontánea, el objetivo de nosotros es mantener la perfusión cerebral y evitar lesiones secundarias. Incluye el control de la oxigenación, de la ventilación, el manejo hemodinámico estricto, el control de la temperatura, las evaluaciones neurológicas y el manejo de la causa desencadenante. Y el cuidado post-paro define si el paciente no solo sobrevive, sino si lo hace con una buena función neurológica, con una función neurológica intacta. Un dato importante es que la AJA resalta que la mayoría de las muertes postparos no se debe a recurrencias cardíacas, sino al daño neurológico secundario. Por eso es que la neuroprotección hoy es una de las prioridades del manejo. Y finalmente la recuperación que las encontramos en todas las cadenas y es el sexto eslabón y se incorporó por primera vez en esta AJA 2020. Y este paso lo que busca es optimizar la calidad de vida del paciente después del paro. Incluye la rehabilitación física, cognitiva, psicológica, así también como el seguimiento médico a largo plazo para prevenir nuevos eventos. El enfoque moderno entiende que el paro cardíaco no termina en el alta hospitalaria. La recuperación integral es clave para poder reintegrar al paciente a su entorno familiar y laboral. Un dato importante que debemos resaltar aquí es que la hoja habla de una recuperación centrada en el paciente, que implica un acompañamiento interdisciplinario y apoyo emocional, ya que ya mencioné anteriormente, y la meta no solamente es sobrevivir, sino volver a vivir con calidad.
Finalmente, esta última diapositiva, que es un cuadro sacado de la AJA 2020, compara cómo es que se maneja el paro cardíaco dentro y fuera del hospital. El paro intrahospitalario, aquí todo va a depender de un sistema organizado de vigilancia, monitoreo, equipos multidisciplinarios como lo son médicos, enfermeras, personal de UCI, emergencias, que tienen acceso inmediato a recursos como laboratorio de cateterismo o el área de cuidados intensivos, no la UCI. En cambio, cuando este paro es extrahospitalario, la atención recae más que todo en los proveedores de la comunidad y los servicios de emergencia médica. Y aquí la clave es la acción rápida de los testigos o reanimadores, el uso del DEA y la llegada oportuna del equipo especializado. También se resalta que fuera del hospital, bueno, como podemos ver, los recursos son mucho más limitados y este también puede retrasar la reanimación. Y bueno, por último, ambos contextos se enfrentan retos distintos como la coordinación del equipo, las limitaciones del entorno de control público, pero en ambos la clave sigue siendo la respuesta inmediata y coordinada. Ahora pasamos a lo que es la RCP. Y primeramente es importante conocer los principales elementos del soporte vital básico para un adulto, que son tres: las compresiones torácicas, la vía aérea y la ventilación. La base en esto, para conocer la base es importante mencionar de que cualquier persona puede ser un reanimador capaz de salvar la vida de una víctima de paro cardíaco. Las habilidades específicas de RCP que utiliza un reanimador dependen en gran medida de varias variables, como es el nivel de entrenamiento que tiene, la experiencia y la confianza en sí mismo, es decir, la competencia del reanimador. Otras variables también pueden ser el tipo de víctima. No es lo mismo hacer un RCP en un paciente pediátrico que hacer un RCP en un paciente adulto. También el equipo que vamos a tener disponible en el momento, la presencia de otros reanimadores, porque cambia si hay un reanimador o si hay dos reanimadores, ya que, como sabemos, la maniobra cansa. Y porque un reanimador que está solo y que tiene un entrenamiento limitado, o que tiene un entrenamiento pero su equipo es limitado, puede realizar la RCP usando solo las manos, mientras que un reanimador que es más entrenado puede hacer las 32, no, 30 compresiones, dos respiraciones. Y cuando hay una mayor cantidad de reanimadores presentes, esto puede coordinarse para realizar la RCP. Y de lo que estoy hablando es básicamente lo que nos habla este triángulo, ¿no? La capacidad de reanimador, si es una RCP coordinada, si no es una 32, y si no solamente es RCP utilizando las manos. Y bueno, estos solo son algunos ejemplos. Por ejemplo, en el RCP usando solo las manos, un solo reanimador con poco entrenamiento y sin equipo de presencia, y sin equipo que presencia un paro cardíaco en un hombre de mediana edad, podría realizar únicamente compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda. En cambio, en una RCP, subiendo más de nivel, en que es una RCP 32, por ejemplo, podríamos poner en contexto un policía con entrenamiento en soporte vital básico que encuentra un adolescente que está sufriendo un paro cardíaco. Lo que va a hacer es realizar compresiones torácicas y ventilaciones con una frecuencia de 30 compresiones y dos ventilaciones. En cambio, si subimos más de nivel a estos reanimadores, tenemos un equipo de alto rendimiento, podrían ser tres reanimadores de emergencia, a quienes los llaman para atender a una mujer que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Entonces ellos ya, debido a su nivel de experiencia, van a hacer un RCP más coordinada, ¿no? El primero podría ser las compresiones torácicas, el segundo va a proporcionar las ventilaciones con un dispositivo bolsa mascarilla, el tercero utilizará el desfibrilador, ¿no? También asumirán la función de supervisor del RCP, que también es una función. Y bueno, lo que va a hacer es ayudar a los miembros del equipo a realizar un RCP de alta calidad y minimizar las pausas entre las compresiones torácicas. Entonces, en esa diapositiva lo que podemos ver es el algoritmo, lo que se tiene que realizar al encontrar a una víctima que está sufriendo un paro cardíaco, pero lo vamos a desmenuzar en pasos para poder entenderlo de una manera mucho mejor. Entonces, tenemos un reanimador que llega al costado de una víctima potencial de paro cardíaco, y él tiene que realizar estos pasos, que son, bueno, el primer paso, que es confirmar la seguridad de la escena. Para esto tenemos que asegurarnos de que esta escena sea segura tanto para el reanimador como para la víctima. Nosotros no podemos hacer un RCP, por ejemplo, en medio de un incendio, cuando sabemos que los humos, todo lo que vamos a inhalar es tóxico para nosotros. Tampoco podemos hacer una reanimación en medio de una pista, porque es muy peligroso, es muy riesgoso, tampoco en medio de un derrumbe. Entonces, el primer paso aquí es escena segura, ¿no? Comprobar la seguridad de la escena. El segundo paso es comprobar si la víctima responde. Para eso tenemos que golpear suavemente los hombros de la víctima y en voz alta preguntar: ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Y si es que la víctima no responde, tenemos que activar el sistema de respuesta a emergencias a través de un dispositivo móvil, en especial a las personas que están presenciando el evento, ¿no? Y decir: obtenga un DEA o envíe a alguien a buscarlo, ¿no? El tercer paso es evaluar la ventilación y el pulso. Para eso tenemos que verificar el pulso para determinar las próximas acciones que se deben efectuar. Y bueno, para disminuir el retraso entre el inicio y del RCP, se debe evaluar tanto la respiración como el pulso al mismo tiempo. Y esto no debería tardar más de 10 segundos. Y bueno, si la víctima está ventilando, tenemos que monitorear a la víctima hasta que llegue más asistencia. Pero si la víctima no está ventilando o solo jadea o boquea, tenemos que prepararnos para iniciar la RCP de alta calidad. Y tenemos que tener en cuenta muy, muy claro que jadear o boquear no se considera una ventilación normal, sino un signo de paro cardíaco.
Estas respiraciones agónicas que estoy mencionando, que en donde la persona jadea o boquea, se suelen dar entre los primeros minutos posteriores a un paro cardíaco súbito. Entonces no se pueden confundir con una forma normal de ventilación. Aquí se suele tomar aire muy rápido y puede que la boca esté abierta y la mandíbula, la cabeza o el cuello se muevan con las respiraciones agónicas. Pero estos jadeos o boqueos pueden parecer forzados y débiles. Entonces puede transcurrir un tiempo entre cada jadeo o boqueo debido a que suelen presentar un ritmo lento e irregular. Y estos pueden, para identificarlos, estos pueden sonar como resoplidos, ronquidos o gemidos. Y es importante, como menciono, que recordar que esto no es una ventilación normal, es un signo de un paro cardíaco. Y bueno, si la víctima, ¿qué pasa si es que la víctima ventila con normalidad? No ventila con normalidad, pero sí se detecta pulso. Aquí tenemos que seguir un protocolo que consiste en proporcionar una ventilación de rescate a un ritmo de una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto y comprobar continuamente el pulso aproximadamente cada 2 minutos. Y bueno, si no se detecta pulso, después de todo esto, empezar con la RCP de alta calidad. Y también otro punto importante es que si se sospecha del consumo de opioides, tenemos que administrar naloxona si está disponible y seguir los protocolos locales. Entonces, pasando al siguiente paso, después de todo esto, seguimos. Iniciar un RCP de alta calidad que consta de 30 compresiones torácicas seguidos de 2 ventilaciones. Y tenemos que tener el DEA, utilizar el DEA lo más pronto posible. Y la AJA recalca en que no basta con hacer el RCP, sino tenemos que hacerlo bien. Entonces, el RCP de alta calidad, según la última actualización de la AJA, nos habla de que cada compresión debe tener una profundidad de 5 a 6 centímetros, con una frecuencia de 10 a 120 por minuto. También de que el tórax debe expandirse totalmente, ya que esto permite el retorno venoso, y que las interrupciones deben durar menos de 10 segundos. Además de que en adultos la relación sigue siendo de 30 a 2, sin importar si sea uno o más reanimadores. Y algo clave es que si hay más de una persona deben turnarse cada 2 minutos para mantener la calidad y evitar la fatiga de los reanimadores. En la siguiente diapositiva lo que nosotros podemos observar es un fragmento de la AJA que nos enseña cómo es que tenemos que hacer las compresiones torácicas correctamente. Siguiendo con el otro paso, el paso 5 y el paso 6, que consiste en utilizar el DEA tan pronto como sea posible. Si es que nosotros estamos haciendo una reanimación cardiopulmonar y llega el DEA, tenemos que instantáneamente dejar de hacer las compresiones y colocar el DEA. Y mucho mejor si es que nosotros tenemos otro reanimador, ¿no? Encendemos el DEA, el operador tiene o la persona, el reanimador, conecta los parches a la víctima y después conecta los electrodos. El operador indica a todos, como vemos en la imagen, alejarse antes de que se presione el botón para analizar el ritmo y observar que todos estén lejos para empezar y presionar que se comience a analizar el ritmo con el DEA. Bien, el paso 7 es que si el DEA detecta que el ritmo es desfibrilable, tenemos que administrar una descarga, reanudar la RCP inmediatamente hasta que el DEA lo indique para permitir la comprobación del ritmo aproximadamente cada 2 minutos y continuar realizando RCP y utilizando el DEA hasta que los proveedores de soporte vital avanzado se encarguen o hasta que la víctima comience a ventilar, moverse o reaccionar de alguna forma. El paso 8 es bastante similar, pero si es que este ritmo es no desfibrilable, tenemos que reanudar la RCP de alta calidad hasta que el DEA lo indique para permitir la comprobación del ritmo aproximadamente con 2 minutos y bueno, lo mismo que anteriormente, continuar realizando la RCP y utilizando el DEA hasta que los proveedores de soporte vital avanzado se encarguen o la víctima comience a ventilar, moverse o reaccionar de alguna forma. Análisis integral de soporte vital avanzado. Tenemos que el manejo de la vía aérea en el contexto de un paro cardiorrespiratorio es fundamental en el soporte vital avanzado. Sin embargo, vemos que su temporización y técnica deben ser el pilar de la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. En la fase inicial del paro cardiorrespiratorio y en ausencia de un dispositivo avanzado, vemos que la oxigenación se maneja como un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Las guías recomiendan mantener una relación estricta de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. El objetivo de estas ventilaciones es administrar suficiente volumen corriente, produciendo así la elevación visible del tórax. Y el error más común viene a ser la hiperventilación. La fisiopatología de este error se basa en el aumento de la presión intratorácica, que dificulta el retorno venoso, en la disminución de la precarga, que reduce el llenado del corazón, el colapso hemodinámico, que lleva a ver la caída drástica del gasto cardíaco, y el fallo en la perfusión, que cae en la presión de pulso coronaria y cerebral, volviendo ineficaz la RCP. Por lo tanto, la ventilación con la bolsa debe ser precisa y limitada a 30 por 2 hasta que se asegure una vía aérea avanzada. Decisiones y técnicas de vía aérea avanzada. Una vía aérea avanzada se refiere a la colocación de un dispositivo y este aísla la vía aérea permitiendo ventilaciones asincrónicas de las compresiones. Tenemos a dos tipos que vienen a ser los dispositivos supraglóticos, que incluyen la mascarilla laringia, el tubo laringio y su principal ventaja es la rapidez de colocación, y que requiere una interrupción mínima y nula de compresiones torácicas. Tenemos por otro lado la intubación orotraqueal, que es considerada el gold estándar,
y sin embargo su colocación es demandante y presenta riesgos significativos durante el paro cardiorrespiratorio, ya que requiere una pausa entre las compresiones torácicas para la laringoscopía. Hay un riesgo de intubación esofágica y los intentos fallidos prolongan las pausas de la RCP. Tenemos la guía de la AJA, que ha evolucionado y no prioriza la intubación orotraqueal sobre los dispositivos supralóticos en el manejo del paro. La decisión debe basarse en la habilidad del reanimador. El algoritmo para paro cardíaco en adultos, como vemos en la imagen, indica considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea, que lo vemos en el punto número 6, el punto número 8 y el punto número 10. Una vez que se coloca y se confirma una vía aérea avanzada, la dinámica del RCP cambia y se inicia con presiones torácicas continuas e ininterrumpidas de 100 a 120 aproximadamente y se administra una ventilación asincrónica cada 6 segundos. Monitoreo cardíaco, identificación y manejo del ritmo. Esta sección analiza el algoritmo del paro cardiorrespiratorio en adultos dados por la AJA, como he mencionado. El fundamento de la calidad del RCP, vemos que el algoritmo en todas sus ramas depende de la calidad del RCP. Como se detalla en el recuadro lateral de la imagen, sin una RCP de alta calidad, ninguna intervención farmacológica o eléctrica será eficaz. Los componentes métricos son cuatro. Tenemos a la profundidad, que tiene que ser de al menos 5 centímetros o 2 pulgadas, una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, permitir la expansión torácica completa, minimizar las interrupciones, ya que cada pausa reduce la presión de perfusión coronaria a cero y se requieren múltiples compresiones para restaurarla. Y evitar la compresión excesiva. Vemos que este monitoreo se realiza idealmente mediante la capnografía cuantitativa, en donde vamos a ver el PETCO2, que es el dióxido de carbono al final de la expiración, que es un indicador indirecto de la perfusión pulmonar y por ende del gasto cardíaco. Vemos que un valor de PETCO2 menor a 10 indica una RCP ineficaz y un aumento súbito y sostenido de 35 a 45 es el indicador más temprano y fiable del RC, de la revolución espontánea. Análisis del ritmo. El algoritmo comienza con el punto número 1, en donde dice inicia la RCP, administra oxígeno y conecta al monitor desfibrilador. La primera y más importante decisión diagnóstica ocurre al iniciar el ritmo, donde nos preguntamos si el ritmo es desfibrilable o no en el punto número 2. La respuesta a esa pregunta divide el algoritmo en dos ramas, y basadas electrofisiológicamente se llaman los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Los desfibrilables incluyen la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Aquí el miocardio es eléctricamente activo pero no coordinado y el objetivo va a ser despolarizar masivamente todo el miocardio simultáneamente reseteándolo. En las no desfibrilables tenemos la sistolia, que como el nombre lo indica es ausencia total de actividad eléctrica, y la actividad eléctrica sin pulso, que es la presencia de actividad eléctrica organizada en el monitor pero sin pulso palpable. Manejo de ritmos desfibrilables. Si se identifica una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, se sigue la rama izquierda. Vemos el punto número 3, en donde se administra una descarga, la dosis recomendada por el fabricante o la dosis máxima. Para desfibriladores bifásicos se usa típicamente de 120 a 200 y el monofásico de 360 joules, ya que se ha demostrado ser igual o más eficaz para terminar la fibrilación ventricular con niveles de energía menores a 7. El paso número 4 indica que inmediatamente después de la descarga, el algoritmo ordena RCP de 2 minutos y obtener un acceso intravenoso o intraóseo. Es fundamental entender que no se debe comprobar o checar el pulso ni el ritmo inmediatamente después de la descarga, ya que el miocardio, incluso tras una desfibrilación exitosa, está aturdido y necesita un flujo coronario inmediato para reponer ATP y ser capaz de contraerse mecánicamente. Pasamos al punto número 5, que tras 2 minutos de RCP se evalúa el ritmo. Si persiste la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, se administra una segunda descarga e inmediatamente se reinicia la RCP, que viene a ser el punto número 6. Junto a esto se puede agregar adrenalina de 1 miligramo endovenoso o intraóseo. Pasamos al punto número 7 y 8. Vemos que tras otros 2 minutos de RCP se revalúa el ritmo. Si la fibrilación ventricular o la TVSP es refractaria, se considera que la arritmia es eléctricamente estable y se requiere un antiarrítmico. Generalmente se administra amiodarona de 300 miligramos en bolo intravenoso. Vemos que si la fibrilación ventricular persiste, se puede administrar una segunda o última dosis de 150 o la lidocaína, que llega a ser una alternativa opcional a la amiodarona. Pasamos al punto número 8, en donde se debe empezar a tratar las causas reversibles. Las causas reversibles se agrupan en las 5H y las 5T. Dentro de ellas tenemos la hipovolemia, en donde presenta pacientes signos de hemorragia o yugulares planas. El tratamiento viene a ser los fluidos hemoderivados cristaloides. Hipoxia, donde el paciente puede presentar cianosis, insuficiencia respiratoria, y el tratamiento viene a ser oxigenación al 100%, verificar la permeabilidad y la posición del tubo.
Puede presentar acidosis, teniendo un historial de insuficiencia renal o cetoacidosis diabética. En tratamiento viene a ser el paciente de bicarbonato. Puede presentar hipo o hiperpotasemia e hipotermia, en donde el paciente se presenta frío y pues el tratamiento va a ser precalentamiento activo con fluidos calientes. Dentro de las 5T están los tóxicos, que vienen a ser sobredosis, puede presentar pupilas puntiformes en los casos de opiáceos, QRS ancho en el caso de intoxicación por tricíclicos. El tratamiento va a ser el antídoto. Taponamiento cardíaco, yugulares extendidas, tratamiento periocardiocéntesis de emergencia. Puede haber tensión en motoras a tensión, en donde encontramos yugulares extendidas, ausencia de mogollo vesicular, donde el tratamiento viene a ser una inmediata descompresión con aguja. Trombosis pulmonar presentando disnea súbita, yugulares extendidas, el tratamiento viene a ser la trombólisis durante el RCP. Y trombosis coronaria o UNIMA, donde se presenta el dolor torácico, la fibrilación persistente, y el tratamiento viene a ser la RCP y la propia desfibrilación. Manejo de los ritmos no desfibrilables. Si el ritmo inicial es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, que es lo que vemos en este punto, la desfibrilación está contraindicada. Se realiza un RCP con acompañamiento de adrenalina. El manejo es doble. Vemos que se hace un RCP de 2 minutos y una adrenalina de 1 miligramo vía intraóseo o endovenoso. A diferencia de la rama desfibrilable, aquí en la asistolia o en la actividad eléctrica sin pulso, la adrenalina se administra lo antes posible. Esto se debe a que el objetivo es usar la vasoconstricción para generar una presión de perfusión mínima y tratar de convertir una asistolia en una fibrilación ventricular, en una desfibrilable. En el siguiente punto es hacer RCP y búsqueda de causas reversibles, que es lo que acabamos de ver. Y tras 2 minutos de RCP se reevalúa el ritmo. Si sigue siendo no desfibrilable, se continúa el RCP y se inicia la intervención más importante, que viene a ser tratar las causas reversibles. Las consideraciones por reanimación. El algoritmo concluye cuando se alcanza el retorno de la circulación espontánea o se decide terminar la reanimación. Dentro del reconocimiento del retorno de la circulación espontánea, se define como la restauración de una actividad cardíaca mecánica sostenida y se identifica por la presión de pulso, presión arterial, aumento súbito o sostenido del PET2, que viene a ser mayor o igual a 40, una onda de pulso visible en el monitoreo de presión arterial invasiva. Dentro de los cuidados post-paro cardíaco, la reanimación no termina con la recuperación del pulso. El paciente entra en fase de cuidado post-paro cardíaco, que es crítica para la supervivencia neurológica, y el objetivo es tratar el síndrome post-paro cardíaco, que incluye disfunción miocárdica, lesión por evaporación, encefalopatía tóxica. Esto incluye la optimización de la ventilación y oxigenación, el manejo hemodinámico, el traslado de ICP si se sospecha de trombosis coronaria y el manejo específico de la temperatura. Dentro de los cuidados post-reanimación tenemos que el objetivo principal va a ser restablecer y mantener la función cerebral, cardiovascular, respiratoria y metabólica del paciente para prevenir secuelas neurológicas y nuevos eventos del paro. El 1 tenemos el soporte hemodinámico, presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca y el ritmo, ¿no? Hacer un EKG continuo, signos de perfusión periférica, llenado capilar, la temperatura de las extremidades y una diuresis mayor a 0.5 milímetros por kilogramo hora. Dentro de las acciones, el control del ritmo y el EKG continuo para detectar arritmias post-paro, frecuentes fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia sinusal, y administrar líquidos intravenosos no utilizar desbalanceados si hay signos de hipotensión o de hipoperfusión. Dentro de los cuidados el monitoreo, que vendría a ser la saturación de oxígeno continua, la gasometría arterial seriada, ¿no? Lo que es la presión de oxígeno, la de CO2, la de pH, ¿no? El objetivo es mantener una saturación de oxígeno entre 94 y 98%, evitar la hipoxia, es decir, una presión de oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio, porque puede producir estrés oxidativo, y mantener lo que es una presión de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Dentro de las acciones, asegurar la vía aérea permeable, si tenemos un Glasgow menor a 8, intubar y ventilar mecánicamente. Ajustar el ventilador mecánico un FIO 2 mínimo necesario para mantener una saturación de oxígeno adecuada y evitar tanto la hipoventilación como la hiperventilación. Y el control de gases arteriales periódico. Dentro del cuidado y la protección neurológica, evaluar la escala de Glasgow, las pupilas, tamaño, rigidez y simetría, los movimientos y reflejos neurológicos, la TAC cerebral o resonancia magnética si se sospecha de daño hipóxico isquémico. Acciones: si el paciente permanece inconsciente, iniciar hipotermia terapéutica o manejo de temperatura dirigida de 32 a 36 grados centígrados durante 24 a 48 horas. Y evitar fiebre, controlar estricto la temperatura, controlar la glucemia, hipoglucemia o hiperglicemia. El equilibrio hidroelectrolítico y metabólico, monitoreo, ¿no? Electrolitos séricos, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fosfato, gases arteriales, el equilibrio ácido-base y la función renal, urea, y diuresis. Dentro de sus acciones, corregir alteraciones de sodio, ya evitar lo que es una hipo o hipernatremia, ¿no? El potasio, una hipo o hiperpotasemia, evitar la sobrecarga de líquidos, ¿no? Evaluar el balance hídrico, nutrición enteral precoz si el paciente está estable hemodinámicamente, y el control del metabolismo del lactato, indicador de perfusión tisular.
Dentro de las escalas pronósticas más usadas, ¿no? Tenemos el Cerebral Performance Category, CPC, que te evalúa el estado neurológico en alta. Interpretación del 1-2, buen pronóstico, 3-5, secuelas graves o muertes. La escala de coma de Glasgow, ¿no? Te evalúa la conciencia, la respuesta motora, mayor a 8, un mejor pronóstico. El Ford Score, nivel de conciencia, respiración y reflejos. Interpretación, te complementa el Glasgow en pacientes intubados. El Apache 2 o SOFA, severidad general, ¿no? Interpretación pronóstico global en UCI. Dentro de sus conclusiones, el paro cardiorrespiratorio constituye una emergencia vital, ¿no? Que requiere detención inmediata, inicio precoz de maniobras de RCP y activación del sistema de respuesta rápida. La rapidez en reconocer y actuar marca la diferencia entre la vida y la muerte. El RCP de alta calidad es el eje fundamental de la supervivencia. Las compresiones torácicas efectivas, una profundidad de 5 a 6 centímetros, una frecuencia de 100 a 120 por minuto, mínima interrupción y adecuada expansión torácica aumentan significativamente la probabilidad de retorno de la circulación espontánea. La cadena de supervivencia, el reconocimiento precoz, el RCP temprano, la desfibrilación rápida, cuidados por reanimación y rehabilitación, debe mantenerse como guía estructural en la atención tanto extrahospitalaria como hospitalaria. Y nuestras fuentes de información, muchas gracias.